Fíjense, ahí tengo la glándula parótida, el nervio que está por dentro de la glándula parótida, voy a quitar una parte de la glándula parótida, la parte superficial, y si vemos aquí, viene donde está el nervio. ¿Cómo? No. No es que la divide, porque no está completamente en toda la glándula, sino que está pasando por todo el medio de la glándula parótida. Cuando llegue aquí, él se va a dividir en dos ramas. Una rama que va hacia la parte superior, que la vamos a llamar de la rama temporofacial, y una rama que se dirige hacia la parte inferior, que la vamos a llamar cervicofacial. De la rama temporofacial se van a dividir dos ramas. Esta que sigue acá arriba, que va hacia el músculo temporal, zona de la frente, que va a ser la rama Temporofacial. frontal o occipital. Okay. Y otra rama que va aquí hacia la zona del pómulo, la rama cigomática. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? ¿A qué músculo va cada nervio? Porque yo te puedo hacer una pregunta. Ejemplo, ¿quién le da inervación motora al párpado superior? Entonces vemos, se dirige hacia arriba, le va la inervación párpado superior. ¿Qué músculo es este? Occipito frontal. Todos los músculos de la expresión facial de la zona anterior de frente van a estar inervados por la rama frontal del nervio facial. Vamos a músculos de nervio cigomático. Entonces, el nervio cigomático va a estar dado, fíjense aquí, tenemos la rama cigomática. Entonces le va a dar al párpado inferior, al músculo auricular del párpado inferior, le va a dar a los músculos elevadores del labio, le va a dar tanto, ¿cómo se llaman estos músculos? El cigomático mayor le va a dar el músculo elevador del labio superior, y si ustedes ven, hay algunas ramas que puede ser que lleguen al músculo auricular del labio, aunque los libros te dicen que lo que le da inervación al músculo auricular del labio es el nervio bucal, y hay otro que te dice que es entre el nervio bucal y el nervio marginal. Son los que van a permitir los movimientos de acá, y también de inervación, si no me equivoco aquí. Cervicofacial de 3 ramas. Que es esta que desciende aquí, se van a desprender 3 ramas: la bucal, la mandibular o marginal y la cervical. Entonces, ¿a qué músculo va cada nervio? Entonces, tengo la rama bucal. Si ustedes ven aquí que no está pasando por el músculo, ¿cómo se llama este músculo? El rizorio de Santorini, y llega al músculo orbicular de los labios. Acá. La rama marginal o mandibular viene por toda la parte externa inferior de la mandíbula, y mira dónde va a llegar: a los músculos depresores del labio, que es triangular del labio, o mejor dicho, triangular del mentón,
cuadrado del mentón y borla del mentón. Como les dije, porque esa pregunta la puse en un examen que ya fue y ellos me trajeron una prueba, un libro, a donde sale que también le da inervación al músculo auricular del lado. Entonces, eso es lo que tienen que investigar los músculos. Y la rama cervical va hacia el cuello, que ahí vamos a tener un músculo grande que viene desde el pecho hasta la mandíbula, que es el latín. Recuerden que el nervio facial, a pesar que está atravesando la glándula parótida, no le da inervación a la glándula parótida, pero sí le da inervación a la glándula submandibular y la sublingual. Y la otra rama del nervio facial que tienen que estudiárselo, que tienen que aprendérsela, tienen que aprender sí o sí es esta rama que viene aquí, que es la rama cuarta del tímpano. Entonces, ¿qué se tiene que aprender? Por dónde sale, hacia dónde se dirige, con quién se anastomosa y qué tipo de inervación da. ¿Por dónde sale? Si se llega hacia abajo, cintura. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia abajo y hacia el medial, prácticamente. ¿Con quién se anastomosa? Con el nervio lingual. ¿Y hacia dónde se termina dirigiendo? ¿Hasta dónde llega? Los 2/3 anterior de la lengua. ¿Y qué tipo de inervación va a dar el cuerno del tímpano? ¿Qué va a conectar? Con eso ustedes sepan de facial, que lo estudien bien. Entonces ya saben que tienen que estudiarse todo lo que es la parte del motora, todos los músculos y la parte del cuerno del tímpano. ¿Duda, pregunta? Cualquier libro. Cualquier libro, porque al final, si ustedes tienen, porque es así, a veces uno estudia un libro y el otro estudia otro libro. ¿Qué fue lo que me pasó? Pusimos los dos libros, uno al lado del otro. Uno decía que la rama era anterior y el otro decía que era de septiembre. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pero si usted como viene como mala, pero si tú tienes la evidencia y vienes conmigo, bueno, ahí lo resolvemos. Pero no te puedo decir que está mala, pues sí, está en el libro de tu evidencia. Mientras enseñas prueba, ¿qué resuelve? Pero prueba de libro. Es que van a tener prueba de un video de YouTube, prueba de otra cosa. Entonces, nervio trigémino. Vamos a hablar de la rama oftálmica.
La rama oftática, decimos que la primera rama del nervio trigémino es una rama netamente sensitiva. Se divide en tres ramas: en la rama lagrimal, en la rama frontal y la nasociliar. Todos van a entrar a la cavidad, salen del cráneo y entran a la cavidad orbitaria por medio de la fisura orbitaria superior. ¿Ok? Esta es la fisura orbitaria superior y todos van a entrar por ahí. Está 1, 2, 3. Solamente que de los tres, dos están fuera del anillo de Simo, anillo común, y uno va a estar dentro del anillo de Simo. ¿Qué es lo que te dice la teoría? Que el lagrimal se dirige, imagínense, esto es medial y esto es lateral. Eso es el lagrimal está aquí, ojo derecho. Se dirige hacia arriba y hacia lateral. La moviendo aquí, sube y se va hacia el lateral de la cavidad orbitaria. ¿Dónde va a pasar? Aquí deberíamos tener un músculo, que es el músculo recto lateral. Dice que el nervio pasa por encima del borde superior del músculo recto lateral y llega y atraviesa la glándula lagrimal y va a dar fibras que van a llegar hasta el párpado superior, ¿okay? Hasta la piel del párpado superior. Ese fue por el músculo aquí que no me dé tanto provocar. Ahí vemos, músculo recto lateral, el nervio lagrimal. Entonces, su trayecto es por encima del borde superior del músculo recto lateral. Es el más corto de los tres nervios que vamos a hablar. El nervio frontal también entra por la fisura orbitaria superior. Su trayecto es por el techo de la órbita entre el periósteo. El periósteo es una fina como membrana que protege los huesos o cubre los huesos. Se va a estar sobre el periósteo y el músculo elevador del párpado superior. Entonces, el periósteo está acá arriba pegada al hueso y por aquí abajo va a estar el músculo elevador del párpado superior. Y ya está. Ese trayecto se va a dividir en dos ramas. Una que va a ser, ¿está saliendo por qué agujero? Por el agujero supraorbitario, entonces va a ser la rama. Y otro que va a ser la rama supratropial. ¿Por qué? Aquí tenemos lo que es la trópea, que es una membrana que tenemos ahí donde se va a insertar el músculo oblicuo lateral, el oblicuo superior. Se pasa por aquí, por eso tiene el nombre de supratrópea, porque está por encima de la trópea. Si vemos acá, hacia dónde se dirige, se va a dirigir hacia todas las zonas del músculo fronto-occipital. Fíjense algo. Hablamos del facial. ¿Se acuerdan que el facial también llegaba acá? Nos hablamos ahorita que también llegaba al músculo fronto-occipital. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tipo de inervación estamos hablando? El nervio maxilar es, o nervio maxilar, no, disculpa, las ramas de frontal son ramas sensitivas, mientras que las ramas del facial eran ramas motoras. Entonces, esto lo que va a captar es dolor, tacto y temperatura. Y el otro lo que va a hacer es movimiento. Tenemos la rama, ahora la tercera rama, que es la nasociliar, pasa por el anillo de zinc junto al nervio óptico, ¿ok? Entonces ella pasa lateral, sube y se va hacia medial. Órbita, esto es lateral, esto es medial. Entonces aquí tengo el nervio, ella sale, pasa por lateral del nervio, sube y se va hacia la cara medial de la cavidad orbitaria. Él va a pasar entre el músculo recto lateral y el músculo oblicuo
superior. En su trayecto va a dar dos ramificaciones, que va a ser el ecuidal posterior y el ecuidal anterior. ¿Ok? Y también va a haber unas ramificaciones que no las veo por aquí, que van a llegar al ganglio ciliar, por eso el nombre del nervio naso ciliar. De ese ganglio salen unas ramificaciones que van a la zona posterior del ojo, ¿okay? Y le da la parte sensitiva de esa zona posterior del ojo. Aquí tenemos el cuidal posterior, el cuidal anterior, y aquí tenemos el nervio, ¿está pasando por dónde? Por debajo sería el infrabronquial. De los nervios ecoidales van y le van a dar inervación a la zona nasal. Vamos a tener lo que son nasales internos y después va a llegar aquí esta zona de la nariz. ¿También lo tiene nariz? Sale. Cuando sale por aquí por el cartílago nasal, se va a llamar nervio nasal externo. Cuando está dentro de la nariz, nervio nasal interno. Sale nervio nasal externo. Si ustedes están aquí, eso quiere decir. Nervio maxilar, entonces decimos que el nervio maxilar, aquí va a estar lo que es el agujero redondo mayor. Decimos que sale del cráneo por el agujero redondo mayor, cae donde? En la fosa pterigopalatina. Cuando cae en la fosa pterigopalatina, si ustedes ven aquí, empieza a dar un poco de ramificaciones. Entonces ahí decimos que cambia de nombre, ¿verdad? Entonces tenemos unas ramificaciones que descienden aquí, que van al ganglio, o ganglio de qué? De Meckel. Cuando llega al ganglio de Meckel va a dar varias ramificaciones, decimos que se divide en 8 ramificaciones. ¿Se acuerdan? Nasal posterior medial, nasal posterior lateral, nasal posterior no sé qué más, entonces, ahí van a ver estas ramas que van a hacia abajo. Si vemos y subimos acá un poco, nervios palatinos menores. Entonces, unas ramas aquí que van a descender y van a salir acá en el paladar. Entonces sale el palatino, agujero palatino mayor, sale el nervio palatino, y el agujero palatino menor sale el nervio palatino. ¿Qué inervación? ¿A qué va a inervar el nervio palatino menor? El paladar blando, o los músculos del paladar, o todo lo que vemos nosotros cada blando, le da la inervación sensitiva. ¿Qué va a inervar el nervio palatino mayor? La mucosa del paladar. Desde aquí hasta el primer premolar. La otra rama que me interesa del ganglio es la rama nasopalatina. Y la rama nasopalatina aquí está. La rama nasopalatina esta que está aquí. Va a pasar a la cavidad nasal por el agujero esferopalatino. Entra a la cavidad nasal y ahí se dirige hacia adelante por la fosa nasal
pegado a la línea media del hueso gómez hasta el agujero nasopalatino y sale en el paladar. ¿Se acuerdan la burbuja que veían en el paladar, la papila incisiva? Justo ahí debe estar saliendo el nervio nasopalatino. Después sigo, el nervio maxilar, sigo avanzando y va a dar otra rama, que son estas que están aquí. Si vemos a dónde está entrando esa rama, al maxilar, a la tuberosidad del maxilar, ¿verdad? Acá. Zona posterior, nervio alveolar va hacia los dientes, entonces nervio alveolar posterior superior. Va a dar inervación a toda esta zona posterior del maxilar, a la tuberosidad, a la cavidad seno-maxilar y a las piezas dentales posteriores. Tercero, segundo y primer molar superior. Raíz del primer molar superior le va a dar inervación a la raíz palatina y a la raíz distal. Y a la mucosa también que está aquí cubriendo esa parte de la boca, el maxilar también le da inervación. Después tengo otra rama que va hacia arriba y hacia adelante. La rama cigomática. ¿Okay? La rama cigomática, que está aquí, va a entrar a la órbita por medio de la fisura orbitaria inferior. Recuerden que los nervios, las ramas del oftámico entran por la fisura orbitaria superior. Las ramas del maxilar entran por la fisura orbitaria inferior. Entra y se dirige hacia el hueso cigomático. Cuando está en órbita dentro de la cavidad orbitaria, si vemos acá, dentro de la cavidad orbitaria es este nervio, aquí adentro, en el cigomático hay un agujero. En la cara lateral de la cavidad orbitaria, en el cigomático, hay un agujero. Antes de entrar al agujero da una ramificación. Esa ramificación, ¿con quién se van a anastomosar? Con la rama del lagrimal. Entra al cigomático y ahí se va a dividir en dos ramas. Una que va a ser temporal, que va a ser la cigomático temporal, y una que va a ser la cara del cigomático. Si vemos, entra ahí, aquí va a salir uno, que es la cigomático facial, sale justo más o menos en esta zona, y otra que sale en la cara posterior del cigomático, ahí está, acá, que sale en la fosa temporal. Entonces, si ustedes se tocan aquí borde de la órbita, se va un poco más hacia atrás, aquí, y hacen presión a nivel de la sien, estamos haciendo que funcione ese nervio, porque duele en esa zona. Acá está. Y la otra rama del maxilar es la que continúa, que es la rama infraorbitaria. Entra a la órbita también por medio de la fisura orbitaria inferior, va por todo el piso de la órbita, como vemos acá, por todo el surco infraorbitario y entra en el canal o el producto infraorbitario y sale por el agujero infraorbitario. En su trayecto, él va a dar dos ramas colaterales. En su trayecto aquí, entonces, va a dar una rama esta rama que está aquí, fíjense, él viene acá, entra a la órbita y aquí va a dar una rama. La alveolar superior media. Pero la alveolar superior media le va a dar inervación a las piezas dentales. Primero, segundo premolar y la raíz mesial del primer molar. Y la alveolar anterior, si seguimos el trayecto, fíjense, ahí está el trayecto, aquí está la alveolar media, el infraorbitario, entra acá y sale acá en el agujero infraorbitario. Pero antes de salir del agujero infraorbitario,
aquí da otra ramita, aquí pequeña, que va a ser el nervio alveolar anterior. Va por dentro del hueso para dar inervación a la pieza dental del canino, incisivo lateral y incisivo central. Y las tres ramas del nervio infraorbitario cuando sale, las tres ramas, va a ser la palpebral inferior, nasal lateral y la labial superior. Le da inervación sensitiva a toda esa zona. Para que lo tengan claro, el nervio trigémino se encarga de la sensación sensitiva de toda la parte de la cara, parte inferior, media y superior de la cara. Nervio mandibular, ya saben que es la única rama del trigémino que es mixta, tiene fibra motora y fibra sensitiva. Lo dividen en dos porciones, porción anterior y porción posterior, lo que es más fácil de entender. Entonces, la porción anterior, prácticamente todos los nervios que van a la porción anterior van a músculo. Entonces quiere decir que van nervio temporal profundo posterior, nervio temporal profundo anterior, nervio bucal, maseterino y los pteroides. Están más en la porción anterior. Y en la porción posterior entonces tenemos lo que es el nervio alveolar, lingual, disculpen, nervio alveolar inferior, el aurículo temporal y otros. Prácticamente de la porción anterior los músculos que están ahí, los nervios, disculpa, prácticamente van hacia los músculos de la articulación. Esto es lo que tienes que buscar, ¿a qué músculo de la articulación tenemos? Y la porción posterior donde tenemos las dos ramas más largas, que va a ser el lingual, que ya sabemos que va hacia la lengua, que se anastomosa con quién? Y de la inervación. ¿Pero esta inervación cuál es? El nervio lingual da qué tipo de inervación a la lengua? ¿Sensitiva a qué? General. El hipogloso da la inervación motora. Tienen que diferenciar eso: nervio sensitivo general, nervio sensitivo especial y nervios motores. Cuando ustedes aprendan eso, lo sepan manejar, se les va a hacer mucho más fácil. Y el nervio alveolar inferior, como su nombre lo dice, se dirige hacia dónde? Hacia los alveolos, hacia las piezas dentales inferiores. ¿Okay? En el cual va a entrar por el agujero alveolar inferior y va a ir por dentro del hueso para darle inervación a las piezas dentales y a la parte de ósea. Esa inervación o este nervio alveolar inferior, ¿qué pasa? Cuando llega aquí a nivel del agujero metoniano, se divide en dos ramas. Una que sale por aquí, que es el nervio metoniano, y una que sigue por dentro del hueso, que va a ser el nervio incisivo. Tenemos nervio alveolar inferior dentro del hueso, y a nivel del agujero metoniano se divide una rama y otra que sigue a la parte exterior, siempre conjunto con la arteria. El alveolar inferior le va a dar inervación a todas las piezas dentales desde el segundo premolar hasta el tercer molar. El incisivo le da inervación desde el primer premolar hasta el incisivo lateral.
el incisivo central. El mentoniano que está acá le va a dar inervación a la mucosa de esta zona, le da inervación al labio y al mentón. ¿Alguna pregunta?